En mi caso, cuando diagnosticaron a mi hijo, yo no tenía ningún tipo de conocimiento de las enfermedades minoritarias, ni siquiera que existían. En ese momento empezamos a conocer el mundo de las enfermedades raras. Nunca, jamás habíamos oído hablar de ellas. Antes del diagnóstico realmente no sabía lo que era una enfermedad minoritaria. Sí que es cierto que cuando tu hijo empieza a tener problemas, empiezas a buscar y sí que comienzas a ver que hay enfermedades raras que pueden aparecer. Es aquella enfermedad que tiene una sintomatología que cuesta mucho encontrar un diagnóstico de entrada y directamente, que tarda mucho tiempo. Todo el personal sanitario por el que va no estamos tan acostumbrados a ella y podemos tardar una serie de años hasta que no tenemos el diagnóstico. El concepto en sí de enfermedad rara o minoritaria viene de la incidencia o la frecuencia de esta enfermedad en una población determinada, y hace años que se estipuló que se consideraría una enfermedad rara o minoritaria si tenía una frecuencia menor de 5 de cada 10.000 personas. Esto tiene unas consecuencias para la familia y para los afectados, porque el hecho de tener una enfermedad tan poco frecuente hace que en muchos casos se sientan muy solos. Como que es poco frecuente, muchos facultativos no van a conocer esta patología, no sabrán qué consecuencias tiene, no tendrán un pronóstico, no conocen a nadie que tenga una enfermedad parecida a la que tiene su hijo. Una vez que tiene el diagnóstico de la enfermedad, que es importante llegar al diagnóstico, lógicamente, para tener un buen asesoramiento y una buena información, el paciente empieza a buscar información y necesita que lo apoyen en este sentido. En un diagnóstico de una enfermedad minoritaria se da la situación de que, claro, ya vas con unos nervios, la familia no sabe la situación que tiene, un diagnóstico que hablamos de una comunicación complicada entre paciente y familia y el profesional médico, es muy difícil enlazar ese conocimiento. Recibir un diagnóstico de una enfermedad minoritaria, que es, sobre todo si es de un hijo, siempre es una situación complicada y de impacto. Cuando una familia recibe el diagnóstico de su hijo, hay un bloqueo bestial. Entonces esa familia necesita un acompañamiento, necesita, yo creo, ponerse en contacto con otras familias que hayan pasado por lo mismo, por la misma situación, porque el desconocimiento absoluto de lo que significan las enfermedades raras y lo que significa esa enfermedad en concreto de su hijo, la incertidumbre, te ahoga y necesitas poder hablar con otras personas que te expliquen cómo puede ir la evolución de la enfermedad de tu hijo. Si encontrase el caso de un padre recién diagnosticado a su hijo con una enfermedad minoritaria, lo primero que le diría es que se calmase en cuanto a buscar muchísima información en Internet, porque hay una información muy desestructurada y no se sabe muy bien la fiabilidad de las fuentes. Hay que contactar en este caso con FEDER, porque es una agrupación de enfermedades raras que puede dar información de qué asociaciones son las que pertenece este recién diagnóstico y le pueden dar toda la información primera. Y luego, lógicamente, hacer caso al neuropediatra, porque es quien tiene que darle las bases. Y a partir de ahí, investigar de una manera calmada y siempre con fuentes oficiales. Yo creo que cada persona lo vive como puede, que ya es mucho, pero bueno, creo que en ese momento hay que intentar pensar que, bueno, que siempre puede haber esperanza de que aunque te están dando una mala noticia, pues a lo mejor esa enfermedad puede tener un tratamiento. Nosotros intentamos llevar esto a dos niveles más amplios. El primero es el nivel amplio de la propia enfermedad específica del paciente, para que conozcan aspectos de esa enfermedad y luego que puedan compartir con otros pacientes que tienen otras enfermedades, para que cada paciente vea no solo su escenario, su contexto, su universo, sino que también sepa que es parte de un universo más amplio de enfermedades raras y que trabajando en común pueden llegar a lograr muchísimas más cosas que inclusive trabajando en el ámbito específico de su propia enfermedad.